Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Conduce el programa quien les habla Eduardo Escobar. En los controles técnicos, la señorita Chloe. En la producción, señorita Shiva. También contamos con la presencia en la parte operativa, en el sector de publicidad, la señorita Fiona, a quien realmente estoy muy agradecido el trabajo que vino realizando en estos últimos tiempos, más en estas campañas políticas que se están llevando a cabo. Así que, dicho esto, vamos directo a quien nos visita esta noche. Como todos los jueves vamos a tener hasta el 17 de septiembre la voz del Frente Integrador. Vamos a ir conociendo a distintas figuras que van a estar participando de estas elecciones ya directamente, que van a estar compitiendo en el tema de diputados y por supuesto de gobernador este 17 de septiembre. Y hablando de competencia, estamos ya quien va a ser candidata a diputada, la doctora Pérez Clara Otazú, a quien le damos muy buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. La verdad que un placer estar nuevamente en tu programa para poder contar las novedades del Frente Integrador. Bueno, lo importante de todas estas novedades que uno por ahí se va preguntando, ¿no es cierto? Es que empezó el famoso debate de los diputados, donde realmente había que exponer, ¿no es cierto?, las distintas propuestas que quieren llevar a cabo en la legislatura. Y a veces decían los oyentes, tantas propuestas dicen que después cuando llegan al poder legislativo, lo único que hacen es levantar la mano al poder de turno. ¿Pasa realmente estas cosas y ustedes siguen reflejando de que no tiene que ser así, que hay que luchar por el bienestar del pueblo, que son quienes ellos los eligen a ustedes? Sí, junto a Jaime Parra Moreno, que fue el candidato a diputado que dio el debate, es el candidato en primera línea, y el diputado presidente de bloque Darío Augusto Basiles Ivanov, viajamos a Charata con todo el equipo del Frente Integrador para poder acompañar a Jaime Ajá, en este debate de diputados preelectoral que sí. está regulado por ley, donde participaron también otros partidos políticos. Y la verdad que las propuestas que dio el Frente Integrador y cómo nos representó Jaime en nombre del partido, espacio que conduce Juan Carlos Ujú. Basilés Ivanov, nuestro candidato a gobernador, reflejó no solamente nuestro trabajo en la legislatura, sino también mostrarle a la comunidad que nosotros tenemos territorio y que conocemos la realidad de los chaqueños. Tal cual. Por eso cuando él se desenvolvió en, por ejemplo, desarrollo humano y Ajá, salud, hablan ahora, en desarrollo humano, sí, con todas las novedades que estamos viviendo ahora, con todos los derechos humanos que no se están satisfaciendo, tal cual. cuando hablamos de desarrollo económico también, con todo cuál es nuestra propuesta en cuanto a la producción y al acompañamiento al campo que tenemos y a Ujú. las empresas privadas y a los emprendedores, y también de la juventud y discapacidad con todos los proyectos que tenemos en la legislatura y Sí. cómo estamos preocupados por los jóvenes, porque nosotros creemos que el Chaco es una provincia rica y Ujú. que acá hay alternativas, Sí, solamente que hay que brindar las herramientas necesarias y tal que cual. esas herramientas sean para todos y no solamente para algunos, para que los jóvenes dejen de irse o de querer irse del país o de Ujú. la provincia. Nosotros tenemos mucho para dar y tenemos que saber explotarla. Ahora, qué importante, doctora, que también alguien tenga que decirle a los jóvenes para poder clarificar un poco el tema del efecto Milei que ocurrió en toda la República Argentina. En distintas provincias de la República hay una confusión de los jóvenes que nace con el tema de la dolarización. Ellos creen que, hoy lo reflejaban distintos medios nacionales, donde un joven dice que él gana 100.000 pesos por mes. Y obviamente que cuando se dolarice, él va a tener 100.000 dólares en la mano. No. Y yo creo que ellos están confundidos, no es el uno a uno, no es convertibilidad eso, ¿no? Exactamente. No volveríamos al uno a uno como estamos con el nivel de inflación que estamos hoy. Exacto. Nuestro partido Frente Integrador es un partido que es un frente, que lo conduce Juan Carlos Basilés Ivanov, que es un hombre que estuvo a cargo de la provincia del Chaco y nos demostró que él puede gobernar y que Ujú. todas las propuestas que él tiene las llevó a cabo. Tal Entonces es cual. una persona creíble. Sí. Esto le transmito a los jóvenes que no conocen la figura de Juan Carlos Basilés Ivanov por la edad,
pero que si preguntan en la casa o que se buscan en internet, hoy las herramientas tecnológicas nos pueden brindar esta oportunidad. También nos acompaña en la lista como vicegobernador el doctor Picón, César Picón, que es un pediatra muy reconocido, que seguramente habrá sido pediatra de muchos jóvenes. Así es. Y la lista, si la miramos, está llena de personas jóvenes, de jóvenes o de personas que hoy no son tan jóvenes, pero que se iniciaron muy jóvenes en la política, como es el caso de Jaime Parra Moreno. Jaime Parra Moreno, no sé si no tenía 27 años cuando fue subsecretario en ese entonces. No me acuerdo de la edad, pero era muy jovencito, tenía menos de 30. Mirá. Y con toda la responsabilidad, fue subsecretario, después fue ministro de Salud cuando estuvo Juan Carlos Basilea Ivanov en la gobernación, y siempre demostró la idoneidad, la vocación de servicio y la preparación, porque hoy representar una institución como es el Poder Legislativo, tenemos que ser jóvenes preparados. Tal cual. Es verdad que la edad no es un límite ni es un condicionante, pero tenemos que estar preparados para poder representar. Y creo que Jaime nos ha demostrado que es un candidato que conoce la realidad de la gente, que está cerca de la gente, que dialoga con la gente, que conoce la realidad del Chaco. Y eso facilita a que las propuestas legislativas siempre puedan ser para garantizar derechos que hoy están vulnerados. Ahora, cuando uno se pone a analizar y realmente se pregunta, ¿estarán preparados para ser diputados? ¿Estarán preparados para ser concejales, gobernadores, senadores? Yo creo que todo pasa por la base de la educación. Yo creo que ahí es donde hay que direccionar para que todos los candidatos o funcionarios, ¿no es cierto?, empiecen a darle un poco más de importancia a la educación. Creo que esa es la base fundamental, doctora. Sí, justamente ese tema que lo van a debatir el día lunes, que es salud y educación, pero nosotros hemos adelantado un poquito en el debate que dio Jaime respecto a la educación. Nosotros creemos que la educación es la base de todo progreso, y es por eso que a través de la educación nosotros tenemos un proyecto en la legislatura, o sea que no es una propuesta de campaña, por supuesto, por si llegamos a la gobernación, pero también ya es un proyecto legislativo que lo tenemos presentado con el bloque Frente Integrador, que habla de la reconversión de los planes sociales a través de la educación. Nosotros queremos crear escuelas de oficio para que estas personas que son beneficiarias de estos planes sociales puedan capacitarse, puedan tener un oficio o puedan tener varios oficios que les permita a ellos salir adelante con un acompañamiento del Estado durante esa preparación o esa formación. Está bueno, que puedan terminar el colegio, que los hijos puedan ir al jardín, que tengan una guardería donde las mamás puedan estudiar tranquilas. Hoy hay todas esas cosas. Exacto. Entonces, con una ayuda social y una escuela de oficios, uno puede prepararse para después tener su propia autonomía. Y que llegado el caso, o nosotros queremos destinarle varios años, no tan largos. Nosotros pusimos 4 años, pero pueden ser más o pueden ser menos. Eso es lo que se tiene que debatir en las comisiones, que todavía no lo pudimos debatir. Llegado ese tiempo, que esta persona pueda insertarse en el ámbito laboral. Y que esta ayuda del plan social sea un acompañamiento del Estado a las empresas privadas. Entonces, las pymes o las micropymes pueden utilizar ese dinero, o ya sea para pagar una parte del sueldo, o ya sea para las contribuciones patronales, que siempre la carga también es una queja de hoy con la crisis que tenemos. Es muy difícil para muchos emprendedores o para muchos empresarios llegar a fin de mes. Ahora, uno por ahí se pregunta, doctora, el tema de que todos están direccionando al tema de los planes sociales, y yo creo que ahí es donde está el eje de la cuestión, como diría la gente, ¿no? Porque realmente darle la oportunidad a tener un medio de vida expectante, de llegar a un futuro mejor del cual está viviendo, cosa que hoy se está notando mucho, el acostumbramiento al plan social. O sea, ya no quieren trabajar. No sé si es porque no quieren blanquear, pero también tenemos que direccionar todo eso a bajar un poco los impuestos, doctora, de las pymes, para que haya más pymes y obviamente se tome más empleados. Por eso nosotros también hablamos mucho de acompañar al campo, porque el campo es donde está la producción. Nosotros tenemos que darle valor agregado a todas las cosas que se producen en el Chaco para poder acompañar. Y no solamente eso, sino para que los jóvenes quieran quedarse en sus pueblos, en sus localidades, en sus ciudades donde se vive de esto, para que no se vayan.
y para que se queden trabajando con sus familias o para que puedan emprender ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Muchos no se animan porque no tienen un acompañamiento que les dé un alivio fiscal al inicio, para que puedan emprender. Nadie dice de que de subsidiarlos para siempre, pero sino que sea un subsidio fehaciente y que realmente funcione. Tal cual. Cuando hablamos de los planes sociales, la verdad que nosotros siempre hablamos de esto. Nosotros desde el Frente Integrador, espacio de Basilés Ivanov, no estamos en contra de las ayudas sociales, porque por supuesto que hay muchas personas que la necesitan. Tal cual. Y que el Estado tiene que estar ahí, porque está en la Constitución, nosotros somos solidarios. Sí. Ahora bien, nosotros no podemos pretender de que durante varios años tengamos estas ayudas y que las personas no generen su autonomía para poder valerse por sí mismas y generar lo que consumen. Entonces ahí es donde está el Frente Integrador haciendo hincapié en cuestiones que Juan Carlos Basilés Ivanov ya las hizo cuando estuvo en la gobernación. Nosotros creemos que somos el único partido, y me atrevo a decir que Juan Carlos Basilés Ivanov es la única persona idónea, el único candidato que va a terminar con el tema del piquete y que va a terminar con el negocio piquetero, que va a terminar con el negocio de pseudos dirigentes que se alimentan a costilla de los que menos tienen. La verdad que es muy fuerte porque realmente es voz populi en todos los sectores, en todos los estamentos se dan este tipo de situaciones y de comparaciones de cómo vive uno u otro, y realmente es muy preocupante, cosa que alguien lo diga de la parte política, digamos, porque realmente la convivencia de hoy del piquetero, que no tiene nada que ver la palabra piquetero con la gente que realmente necesita, pero que se lo individualiza de esa forma, son comprados por su dignidad, por un intermedio de una bolsa de mercadería o por un subsidio, y esos para ellos son números, y esos números es lo que hoy en estas últimas elecciones que se han manifestado en las pasos provinciales principalmente, ha demostrado que a pesar de todas las dávidas que han repartido, no les fue tan bien como esperaban que les fuera. Lamentablemente hay un 54% de pobreza, que esos son los números que se arrojan y que son de público conocimiento, y Juan Carlos Basilés Ivanov tiene un plan no solamente basado en ejes de educación y salud, sino también en la erradicación de la pobreza. ¿Y cómo la erradicamos? Generando trabajo. Exacto. Generando trabajo, porque el trabajo dignifica a las personas. Tal cual. Entonces, si nosotros generamos esas oportunidades y esos acompañamientos, yo estoy segura que nuestra provincia va a salir adelante. ¿Y en el tema de seguridad también están preparando algo, doctora? No, por supuesto. Hoy no hay seguridad jurídica. La inseguridad que estamos viviendo es muy grave y es muy alta. Años atrás nosotros veíamos que todo el tema era sobre el orden, pero es orden y seguridad, porque las instituciones no funcionan. Entonces también Juan Carlos Basilés Ivanov, por supuesto, estando a cargo de la provincia, va a garantizar eso, que funcionen las instituciones, que el Ministerio de Justicia y Seguridad funcione, trabaje cerca de los funcionarios, le provea todos los materiales, ya sean equipamientos, ya sean capacitaciones eficientes, idóneas, salarios dignos, reconocimientos y reivindicación. Porque si hay alguien que reivindicó a las fuerzas de seguridad cuando estuvo a cargo de la provincia, fue Juan Carlos Basilés Ivanov. Y en ese camino nosotros seguimos trabajando. Incluso hoy, en cuestiones de seguridad, también tenemos que hablar del derecho a la propiedad privada, porque se usurpan viviendas que le pertenecen a una persona, y cuando el Estado viene y expropia y quiere comprarte tu propiedad, después no te la paga. Exacto. Y a través de las leyes en la legislatura, con el quórum propio que tienen, porque hay mayoría de diputados oficialistas, y también la Unión Cívica Radical es cómplice, porque si ustedes se ponen a ver, las prórrogas de leyes de expropiaciones o de usurpaciones que hay en la legislatura del Chaco son avaladas por ambos bloques, y eso viene siendo así hace años. Yo trabajo en la legislatura desde el 2014, y esto ocurre desde el 2014, tanto oficialismo como oposición se unen. El bloque Frente Integrador es el único partido que siempre vota en contra las expropiaciones. Estamos hablando entonces de tener una política anticorrupción en la Cámara de Diputados. Y es muy simple mirar, porque las votaciones están publicadas y uno entra a la página de la legislatura y puede ver. Nosotros somos el único partido que no votamos nunca ni prórroga de expropiaciones
ni expropiaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que que no hay seguridad jurídica, porque muchas veces el Estado no le paga al propietario lo que le tiene Sí. que pagar por su tierra. Y eso hace que salga una ley de expropiación y que se vaya prorrogando. Entonces la deuda va siguiendo para adelante y se Ajá. van haciendo viviendas de otras personas que están usurpando. Avalamos la usurpación a través de estas leyes. Wow. Entonces el Frente Integrador no acompaña esto. Y esto es de público conocimiento. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero nosotros defendemos la propiedad privada. Pero también queremos defender a aquellas personas que no tienen una vivienda a través de fomentar la educación y el acceso a la inserción laboral. Ahora, qué importante que se diga esto, doctora, porque la verdad no se escuchó esto en el debate. Lo dijo el diputado Jaime cuando habló de seguridad, cuando habló de... Capaz lo dijo en otras palabras, Puede ser, por sí, pero uno por usted ahí tiene otro es tan vocabulario. explícito realmente porque direcciona bien el problema donde está ocurriendo y caso de eso muy patente tenemos porque toda la gente acá vive mandando denuncia en el tema de la usurpación que tenemos ahora frente al Parque Autódromo, ahí por detrás de la avenida, creo que es Están todos usurpados. Si vos te sí, vas, atrás del shopping. ajá, atrás del shopping, pero hay en varios lugares y en toda la provincia. Ocurre esta situación donde se Pero es un avalan negocio usurpaciones por inmobiliario parte tremendo. se avalan usurpaciones muchas veces por parte del Estado también. Entonces, algo que hay que terminar. Ajá. Nosotros creemos que se tiene que respetar y garantizar el derecho a la propiedad privada a través de la justicia ¿Qué vamos a hacer con el tema de y de la género? seguridad jurídica. El tema género. Y con las cuestiones de Porque del género, caso Cecilia quedó muy sensible la gente, ¿eh? sí, nosotros desde el Estado, viendo como una política de gobierno y estando con una representación en la legislatura, ya hemos planteado la posición que tenemos respecto a esto. Nosotros, digo nosotros por los diputados del bloque Frente Integrador, pero obviamente que representan el espacio que conduce Juan Carlos Basilea Sí. Ivanov, cuando se trató el presupuesto de la provincia del Chaco, donde se aprobaron o se destinaron, mejor dicho, 30 millones de pesos A la pucha. a género y diversidades que se gastan en viajes, se gastan en viáticos y se gastan en capacitaciones. Sí. Este destino nosotros votamos en contra. Ajá. No porque estemos en contra de las políticas de género o de fomentar o promover los derechos de las mujeres Ajá. en cuanto a la igualdad y a la equidad, de derechos que están en la Constitución y en todos los tratados internacionales Tal cual. que la Argentina ha adherido. Nosotros acompañamos, por supuesto, que tenemos los mismos derechos, tenemos que promover la igualdad y respetarnos. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que se destine 30.000 millones de pesos en género y 15 millones en salud y no hay para comprar insumos. Porque Exacto. nosotros creemos que las claves son educación, salud, es urgente. Tal cual. Entonces, no puede haber ese desequilibrio Así. en la búsqueda de la igualdad. Creemos que no es transparente el destino de los recursos en perspectiva de género. Ahora, hay dos temas muy importantes que me decían, ¿no? Y pregúntele a la diputada qué van a hacer, porque realmente es mucha publicidad, mucha fiesta, mucha joda, me dice, pero nadie le presta la verdadera atención a esas dos partes. El A y el B, me decía el tipo, le digo yo, explícame bien qué es, porque yo tengo que preguntar. Me dice, del niño y el anciano, el adulto mayor, esos dos ejes principales, el crecer y el envejecer. ¿Por qué no hay política direccionada justamente a esos puntos, sino que hablan del derecho al niño que no se cumple, derecho al anciano que tampoco se cumple? Me dice, ¿van a trabajar sobre ese tema? Nosotros trabajamos en la legislatura, obviamente que es un derecho humano, Sí. está incluido en desarrollo humano, pero también en las infancias, en la educación, en la salud, porque es transversal. Tanto las infancias y adolescencias como adultos mayores o como personas con discapacidad y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y tenemos que tener el mismo acceso a la salud que todos, Tal cual. el mismo acceso a la educación que todos, el mismo acceso a la vivienda que todos, las mismas oportunidades laborales que todos. Entonces, cuando hablamos de derechos vulnerados en las infancias, por ejemplo, tenemos que ver en qué situación crecen esos niños o esos jóvenes y el Estado tiene que estar ahí presente, Ajá. pero el Estado tiene que estar ahí presente porque es la obligación del Estado por adherir a tratados internacionales, sobre todo a la Convención de los Derechos del Niño. Exacto. Cuando adherimos a los protocolos y a todos estos tratados internacionales que se incorporaron a la Constitución Nacional,
como Estado tenemos la obligación no solamente de promover los derechos, sino también de hacernos cargo cuando hay derechos vulnerados. Hay que reparar esos derechos vulnerados. ¿Y cómo reparamos los derechos vulnerados de estos chicos? Con educación, con trabajo, con trabajos que dignifiquen la familia, reparando el tejido social, porque los niños o los jóvenes no tienen que criarse fuera de una familia. Eso está en la Convención de los Derechos del Niño. Por eso nosotros trabajamos en recuperar el tejido social. De la misma manera que con los abuelos y las abuelas. ¿Por qué? Porque los abuelos y las abuelas son los que han venido al Chaco, los que han, con su cultura, creado lo que hoy es nuestra cultura, porque tenemos una cultura diversa por todas las personas que recibió la Argentina y todas las personas que se radicaron en el Chaco. Entonces, nuestros abuelos o bisabuelos hicieron la provincia del Chaco. ¿Y cómo no vamos a tener nosotros una mirada especial de garantizarle los derechos que le corresponden a la jubilación que necesitan, a la atención de salud que necesitan? O sea, hoy vemos, por ejemplo, que las obras sociales no cubren todas las demandas de estos abuelos. En todas esas cuestiones hay que revisar. Ahora, uno por ahí... También, por supuesto, en esto del acceso a la salud de los abuelos, también tenemos que ver cómo está funcionando el sistema sanitario, porque sabemos que hay abuelos que no solamente son de Resistencia, sino que vienen de otros lugares de la provincia, del interior, perdón, tratando de conseguir un turno y no lo hacen y se pasan toda la noche haciendo cola. Ese es un grave problema, doctora. No solo el turno en el Hospital Perrando, sino la situación que el PAMI está prestando, porque hay abuelos, doctora, que acá llegan las denuncias, que le dan turno recién para dentro de 3 meses. Eso hay que corregir. Ahí es donde tiene que estar. Pero uno se llena la boca Estado prometiendo cosas y digo yo, ¿será que el Frente Integrador va a luchar a rajatabla y nosotros vamos a apoyar a quienes realmente luchen contra ese tema? Porque realmente es muy preocupante la vulnerabilidad que tienen estas personas que están dependiendo de un solo médico para tantos pacientes, porque el PAMI te da un solo o 2 médicos nada más. Y vos fíjate lo fácil que es solucionarlo, porque en realidad, ¿por qué no hay médicos o no hay médicos especialistas en los distintos centros de salud o en los distintos hospitales cabecera? Porque primero que hay que reivindicar al médico. Segundo es que las obras sociales tienen que pagarle a los médicos. También es su trabajo. Y tercero es porque nosotros hoy vemos mucha infraestructura en salud, pero nada de insumos. Así es. Nada de médicos. Porque hay que pagarle al médico para que venga. El Estado tiene que garantizar las guardias, por ejemplo. Vos te vas a algunas localidades o acá mismo y hay guardias que no se abren o que no se cumplen. ¿Pero quién le paga a los médicos que van a la guardia? También no solamente que hay que hablar en el salario, en los trabajadores de la salud, en todos, sino también en todas estas pequeñas cuestiones de organización, desde dar un turno al insumo que te falta, porque vos te vas y no hay gasa, no hay paracetamol, cosas ínfimas faltan. Tal cual. Ahora, coincidentemente, a veces uno dice, wow, se ve que lo que se habló en el programa de Radio ATC, a través del Cristal, la repercusión fue bastante escuchada, porque es tan coincidente, primero la operatividad del gobernador en agilizar este tema de incursionar en el tema de seguridad. Segundo, en recorrer y ahora preocuparse por la falta de medicamentos, que ya lo había manifestado usted en otra oportunidad acá, doctora. Y lo otro, el tema de la educación. Y voy a decir, pero ¿será posible que no se hayan dado cuenta en estos 3 últimos años que han pasado, más allá de la pandemia? Porque todo el mundo le echa la culpa. Si no es Macri, es la pandemia. Si no es la pandemia, es la sequía. Si bueno, no es la pero sequía, en la pandemia tendrían que haber se organizado para poder arreglar las cuestiones edilicias de las escuelas, que está bueno, que hoy no lo hacen y que nosotros vemos que se hacen escuelas nuevas, pero las escuelas que ya existen no funcionan. Tal cual. No sé si la escuela en el barrio Toba tiene agua realmente, porque de las 3 veces que fui no había. Qué feo. Solamente le falta una bomba a la escuela del barrio. Hablando de una bomba, hubo una denuncia acá que en Capitán Solari, el intendente Capitán Solari tiene una bomba, pero si no son gente adicto al partido, no se les permite. Esa es otra cosa que hay que tener en el tema de derecho humano ahí, porque ahí tendría que estar el derecho humano. Por eso nosotros insistimos mucho en la educación y en fomentar el trabajo genuino. Porque cuando uno tiene su trabajo y no depende de nadie y se vale por sí mismo, por su esfuerzo, dignamente,
no necesita de otros pseudos dirigentes que vengan a querer comprar nuestras voluntades. Tal cual. Entonces, por eso trabajamos en querer erradicar la pobreza. Por supuesto que es difícil, pero no Sí. es imposible. Nosotros tenemos la obligación de ser optimistas Ajá. y de trabajar para eso. Nosotros nos levantamos muy temprano, andamos todo el día, recorremos la provincia y hablamos con la gente. Está bien. Y las necesidades que nos cuentan son estas necesidades básicas: docentes que no le alcanza el sueldo, docentes Sí. que siguen haciendo dedo para poder llegar a su trabajo, Sí. fuerzas de seguridad, trabajadores de la seguridad que también hacen dedo para poder Tal trasladarse. cual. Tal cual. Y eso que el ministro Pon dijo que el docente gana 250 No, bueno, mil pesos. pero salieron a desmentir los Y mismos bueno, docentes. Pero, También o sea, tenemos un debate de chicanas y de enfrentamientos o de faltas de respeto, que en realidad la gente lo que quiere es escuchar las propuestas de qué vamos a exacto. hacer o de qué hicieron. Tal cual. Porque la verdad que se confunde el electorado con ese tema. En el tema de consumo problemático, ¿también están direccionando alguna propuesta para eso? Y nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es trabajar con la erradicación de las drogas Sí. y de todo tipo que incite a los consumos problemáticos, trabajar de manera muy de cerca y profunda en las cuestiones que tienen que ver con el suicidio, que no se puede hablar mucho ni se puede tirar estadísticas porque se dice que eso incita a los jóvenes a que investiguen más, Exacto. pero el consumo problemático y el suicidio son dos temas muy importantes que hay que abordar con la juventud. Sí. Y si nosotros no tenemos una juventud que la contenemos, que la seguimos y que las escuchamos, o que tenga un lugar de participación, no Sí. vamos a poder salir adelante. Hoy tenemos la necesidad de crear centros que realmente funcionen, en donde Sí. se trabaje con equipos interdisciplinarios preparados estas cuestiones de los consumos problemáticos, pero también que se acompañen a las familias, se acompañen a las familias para que sepan cómo tienen que intervenir. Porque acá no hay quien trate eso. No hay quien trate eso. Van todas a No, otras no hay quien provincias trate eso todo, y cuesta esto caro. atraviesa todas las clases sociales. Todas las clases, tal cual. Doctora, y en el tema de la parte de, habló usted del campo, habló de la gente del interior, la gente de acá del Gran Resistencia, porque la gente está muy preocupada acá en el Gran Resistencia, cómo creció la cantidad de asentamientos que hay y como que Resistencia está dividida en dos partes. Sí. A nosotros eso nos preocupa también, por eso siempre estamos bregando por la seguridad del derecho a la propiedad privada, de garantizar eso, porque es una seguridad jurídica que tienen que tener los ciudadanos. Sí. Vemos que a veces en la falta de oportunidades que pueden ver por la falta de proyectos productivos, Sí. agroindustriales y tecnológicos, que es lo que estamos trabajando nosotros, vemos que muchos vienen a Gran Resistencia en busca de oportunidades y terminan lamentablemente en un asentamiento. No todos, pero Sí. lamentablemente terminan allí. Por eso nosotros queremos que la gente se quede en sus pueblos, pero se quede bien. Claro. Que los jóvenes se queden trabajando en el campo, apostando a la producción, apostando al emprendedurismo. Nosotros hemos hecho infinidades de proyectos y de acompañamientos a esto. Por ejemplo, fuimos autores de lo que es el cultivo hidropónico en pandemia, Mirá vos. que funciona muy bien, que es una forma alternativa Sí, de que no cultivar, necesita tierra. que no necesita tierra y que no es tan costoso. Ajá. La ley que se aprobó por unanimidad cuenta con un programa de financiamiento para poder acompañar a los Mirá. pequeños ¿Y emprendedores qué o resultado productores. tuvo eso, doctora? La verdad es que no se aplica. Lo único Qué que pasó bárbaro. en pandemia fue que nos quisieron robar el proyecto publicándolo como suyos, cuando nosotros éramos autores de la idea principal e iniciativa, y creo que se aprobó justamente por eso, porque después se empezaron a reunir con productores del cultivo hidropónico y se terminó poniendo el tema en agenda. Ajá. Pero esas son las cuestiones que pasan cuando no hay una equidad en la composición de los legisladores en la Cámara. Por eso es muy importante que cada partido político tenga su representación legislativa. Sí. A veces con 3, con 4, pero es importante, porque si nosotros dejamos que el oficialismo tenga la mayoría propia, manejan la legislatura
y se aprueba lo que se Y a quiere de veces la por gobernación capricho, ¿no? y no hay un control Sí, de las leyes. O sea, sí. no funcionan las instituciones si es uno solo el que manda. Si viene el Poder Ejecutivo y manda a todos los poderes, entonces no hay independencia de poderes. Para que exista independencia de poderes, todos los sectores políticos tienen que participar. Por eso yo invito a los jóvenes a involucrarse en política. Ajá, No importa el espacio que elijan, pero hay que exacto, involucrarse. tal cual. Ahora, uno a veces dice la mayoría, pero la mayoría de la gente tiene que entender, a veces por capricho o por no ceder el espacio que el que fue el de la idea es el otro, ellos mandan a archivo. Y eso duele mucho porque son muchos proyectos que pudo haber ayudado un montón a la gente y principalmente a los jóvenes, ¿no? Mira, justamente nosotros tenemos un proyecto desde el 2022 Ujú. que habla de alteraciones postulares en la edad escolar, Ajá. que es un programa que pretende que en las escuelas Sí. se enseñe todas las alteraciones posturales, o sea, las enfermedades o consecuencias que puede traer una mala postura. Ah, mirá vos. Y no solamente que se enseñe a los alumnos, sino también a todos los que integran el sistema educativo docente, a los padres. Claro. Esto es un programa que tendría que llevarse adelante con el Ministerio de Educación y con Ajá. Salud para Ajá. promover esto y que hoy, por ejemplo, las personas o por el celular o por la compu o por estar sentados por Sí. su trabajo, su sedentarismo o por las mochilas muy pesadas que llevan Pesada. a la escuela, Sí. van generando una mala postura. Tal Y cual. la mala postura a la larga trae muchas consecuencias, Sí. hasta puede traer enfermedades. Tal cual. Y fíjate que nosotros nos costó mucho conseguir un informe favorable desde el Ministerio de Salud y está radicado en la Comisión también de Educación y como no tiene un informe del Ministerio de Ujú. Educación, no podemos llevar esta propuesta al recinto. Sin embargo, proyectos del oficialismo salen sin informe, Wow. pasan por comisión un día y se aprueban los despachos sin Ajá. leer, Qué bárbaro. Y ni que ni siquiera siquiera le sin leer. interesa a la gente a veces, Por eso ¿no? siempre tenemos que estar pidiendo cuarto intermedio para poder cuestionar estas cosas. ¿Por qué? Porque después se ponen de acuerdo con los dos bloques, con el bloque oficialista y con el opositor mayoritario, y aprueban lo que quieren, porque la verdad que es así. Qué Y bárbaro. esto pasó en las últimas sesiones, que se pusieron de acuerdo, sacan un proyecto uno, un proyecto otro, y los proyectos del resto de los legisladores quedan sin tratarse. Qué feo. Bueno, pero hay que tratar de visibilizar los proyectos antes de que se haya presentado a la comisión o que se haga No, los la reunión proyectos de los diputados. visibilizamos, esto es un proyecto que se viene trabajando, está para aprobar, no hay voluntad política de que esté en Ujú. temario y no hay acompañamiento tampoco desde la comisión, que me dicen cuando esté el informe de educación lo vamos a tratar, pero en realidad salud ya lo aprueba, ya lo Ujú. acompaña y hay muchos proyectos porque no es una obligación que tenga informe el Ujú. proyecto de ley, nosotros somos legisladores y estamos promoviendo, la verdad que un programa, un plan de educación para la salud. Ahora, hablando de proyectos, doctora, hay los proyectos que los jóvenes principalmente están ahí, ansiosos de que esto ocurra, que haya algo que lo legisle. Primero, el tema es la convivencia con la tecnología. Y a través de la tecnología ya está viniendo las monedas o los pesos virtuales, como ellos le denominan. ¿Están trabajando sobre ese tema? Eh, Sobre dinero virtual no, es una cosa que se tiene que legislar a nivel Ah, nacional, mira vos, pero sí en la tecnología. Ajá. Nosotros apostamos a proyectos productivos tecnológicos, es decir, llevar la tecnología al campo. Mira vos. Nosotros tenemos que trabajar hoy en que todos tengan acceso a la tecnología en Ujú. toda la provincia del Chaco, Sí, porque incluso acá en el Gran Resistencia hay personas que no tienen acceso a la tecnología así y es. hoy todo está en el celular. Hoy Ajá. tenemos al alcance de todos, entonces es muy importante que volvamos en las escuelas a aprender mecanografía, aprender Ajá. a escribir. Hay muchos valores que se perdieron. Sí. Antes uno salía de la escuela con una formación Sí. donde podías redactar una nota, donde te enseñaban comprensión del texto. Hoy los chicos no todos pueden tener esa comprensión porque van pasando de año, aprendan o no aprendan. Y eso Tal es cual. algo que también se tiene que revisar. Ujú. Se tiene que revisar o se tienen que revisar currículas extras para que los chicos pasen de grado sabiendo. Tal cual. Porque uno va a la escuela a aprender. Pero ¿qué pasa? Los docentes también necesitan un respiro,
tienen problemas de titularización, Sí, tienen problemas en las carreras porque pseudos dirigentes sin título terminan siendo directores de escuela así en las es. escuelas sociales. Sí, Hay escuelas de gestión social que funcionan muy bien y escuelas de gestión social que no funcionan, que terminan sí. siendo un negocio. Entonces no hay transparencia Ujú, de los recursos del Estado y no hay transparencia de las gestiones de la calidad educativa. ujú. Y en ese sentido nosotros también queremos trabajar. Nosotros queremos promover y fomentar y garantizar una educación de calidad, donde los docentes puedan preparar sus clases, volver a su casa, descansar, estar con su familia, Ujú. preparar la clase para el día posterior. Ajá. Los niños que vuelvan a su casa Ujú. a comer, que puedan estar en familia, porque ahí está el tejido social que está Exacto. roto. Sí. Ahora, uno por ahí se pregunta, doctora, ¿qué pasó que los diputados en el debate no se prepararon, indagando realmente en lo profundo de cada competidor, por llamarlo así, de otro partido? Porque me decía a mí acá, me dijo acá en la radio, fuera de micrófono obviamente, pero yo creo que no va a tener problema de decirlo al aire, la falta de conocimiento cuando el ministro Pons se refirió a defender las escuelas públicas, siendo que él la hizo la privada. Él en Buenos Aires hizo todo privado. Entonces, está como que dice una cosa y hace otra. Y eso le confunde al electorado. ¿Por qué ahora se preocupan por la educación pública y no antes? No, bueno, cada persona tiene el derecho de estudiar, Donde si corresponde, donde quiere quiera. estudiar en lo Exacto. público o en lo privado. Ahora bien, tenemos que saber que la educación pública ha hecho que muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos hayan podido no Así solamente es, terminar su escuela, así es. sino hoy ser profesionales y salir Sí, adelante. Entonces hay que defender la educación pública, tal porque cual. antes, esto va para los jóvenes también, tenemos que volver un poquito a nuestra historia de antes. Sí, Antes no todos podían acceder a la educación, no todos sí, podían terminar su escuela porque volvían al campo a trabajar o claro. tenían que trabajar con sus padres y no les alcanzaba el tiempo para poder terminar Así es. la escuela o poder Pero ir a la escuela. pero un tercer grado Pero de esa época, sí, era otro. Pero muchas personas con mucho esfuerzo y muchas familias hicieron y lograron que sus abuelos puedan estudiar. tal cual. Y hoy está la facilidad de que uno pueda terminar sus estudios, no Ujú. importa la edad que tenga. Así es. Si uno tiene el deseo, lo puede hacer. Por eso tenemos que cuidar esas instituciones. La educación es algo muy importante y es muy valioso porque es nuestra herramienta para poder seguir adelante y es nuestra herramienta para hacernos a nosotros independientes. Tal cual. Porque nosotros con educación y con educación me refiero a nivel cultural, ¿no? Exacto. Nosotros vamos, digo nosotros por la ciudadanía, la persona tiene independencia y Así es. puede valerse y pensar por sí mismo. Si no, viene un pseudo dirigente que está un poquito más preparado que vos y te dice, vení acá, anda allá, salí acá, dame acá, de lo que te dan, dame la mitad, y la gente realmente no entiende. Decía un amigo que la educación es la llave para desatarse de las cadenas que lo tienen sometido los gobiernos de turno. Que la educación es Sí. la base para salir adelante, la base del progreso y también, por supuesto, fomentar fuentes de trabajo y salarios dignos. Doctora, ¿y O qué sea, la se gente piensa? tiene que ir a laburar, Sí, o sea, prepararse, acompañarlos, pero tenemos que trabajar porque eso dignifica y hay que ser sí, responsable. sí. ¿Y qué opina usted con respecto a a esta ley que ya se aprobó, que fue la educación a través de de lo virtual en la pandemia, que la pandemia hizo un antes y un después en el tema de la educación muy importante. Yo creo que fue algo que realmente, pero la gente no se dio cuenta de lo que pasó, Yo creo que sí, que la gente sí se dio cuenta. ¿sí? Creo que quedó a la luz que nuestra Ujú, provincia en muchas cuestiones no estaba ayornada o a la ujú, vanguardia como se creía, ujú. que existían plataformas que no daban abasto y bueno, mostró una desigualdad social que existió siempre y que hoy Sí, existe y la dejó de cara a toda la sociedad. ujú, ¿Qué hay que hacer con eso? Y tenemos que tratar de, como hoy yo hoy decía, por ejemplo, en la educación. sí, Nosotros, el Estado, tiene la obligación de que los niños tengan acceso a todos sus derechos. Y ujú, cuando se le vulnera a uno, tiene que repararlo. Entonces el Estado tiene que estar ahí para poder reparar y para poder reorganizar y para poder equipar las escuelas. ujú. Nosotros tenemos que trabajar en la calidad institucional y en la educación. Por eso hay que tener un reconocimiento para con los docentes, por eso tienen que tener sus buenos salarios, por eso hay que respetar
la titularización, Sí. hay que respetar las horas cátedra, hay que respetar el acceso a los concursos. Tiene que haber una transparencia en el Ministerio de Educación. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un Estado austero, Sí. donde no se despilfarre la plata en cartelería, en actos, en palcos, en sonido, en fiestas. Queremos un gobierno austero, queremos que esa plata se destine donde se tiene que destinar, en educación, pero invirtiendo para mejorar la calidad educativa. En salud, invirtiendo para darle respuesta a la comunidad. Nosotros no queremos, y obviamente en seguridad, que es lo que más hoy estamos viendo, Sí. pero también vemos una inseguridad a raíz de la pobreza que hay, de la indigencia que hay. Sí. Entonces todo va de la mano. Hoy hay que reparar el tejido social, tenemos que promover los valores, la cultura y la cultura al trabajo. ¿Y qué mensaje le da a la comunidad? ¿Por qué hay que votarlo al Frente Integrador y tener la mayoría, principalmente para poder tomar una decisión determinante y que realmente pueda haber un cambio total? Porque realmente es muy preocupante lo que pasa en el tema de la justicia. Bueno, yo les voy a mostrar la boleta hoy la traje. Ajá. Nosotros creemos que hay que votar el Frente Integrador, que lo conduce Juan Carlos Basilés Ivanov. Juan Carlos Basilés Ivanov crea este espacio en el 2019 y se consagra como tercera fuerza con legisladores en la legislatura, con concejales en varios municipios, hasta una intendencia. Y la gente demostró el apoyo y demostró que se acordaba lo que él fue cuando estuvo a cargo de la provincia. Juan Carlos Basilés Ivanov es un candidato que no tiene antecedentes, no fue nunca llamado a la justicia, ni siquiera a declarar como testigo, no tiene ninguna causa, es un nombre que uno le puede gustar o no el estilo, lo puede conocer o no, pero es de los candidatos que hoy tenemos y de las alternativas que hay, uno de los hombres que siempre ha dicho lo que piensa y que su postura siempre fue estar sin filtro y decir la verdad. Pero también preocuparse mucho porque no solamente es crítico, sino también se ocupa y propone para poder salir adelante y sacar la provincia adelante con lo rica que es nuestra provincia. Y por supuesto lo acompaña el doctor César Picón como compañero de fórmula, que es un hombre que dentro de la salud es muy reconocido por su transparencia y honestidad, pero también porque fue concejal del municipio de Resistencia y cuando terminó su mandato volvió a trabajar, volvió a su casa, volvió a la actividad privada. No son hombres que están atrás de los cargos o del poder, sino que son hombres que tienen una responsabilidad con su comunidad y que hoy están acá pensando en sus nietos, pensando en sus nietas, pensando en sus hijos, pensando en los hijos de muchos chaqueños. Entonces, en ese sentido, nosotros también acompañamos este proyecto político de un frente donde la ideología no es un límite, y está compuesto por personas que vienen de distintos partidos políticos o personas que nunca jamás hayan pertenecido a un espacio político. Hombres de bien que quieren realizar algo bueno por su provincia para poder sacarla adelante. Por eso este 17 de septiembre los invitamos a votar a Juan Carlos Basilés Ivanov, candidato a gobernador, César Picón, vicegobernador, la lista 610 del partido Frente Integrador, encabezado con los diputados quien les habla Clarita Pérez Otazú y Jaime Parra Moreno, que orgullosamente nos ha representado en el debate preelectoral. Ahí está, porque hay que votarlo. Ustedes la escucharon, a la doctora Clara Pérez Otazú, Clarita le decimos, ustedes la conocen por Clarita. Y realmente también decirle al aire, doctora, que la gente quiere escuchar la propuesta del doctor Juan Carlos Basilés Ivanov con respecto a este debate de gobernadores, de candidatos a gobernadores que hubo, en la cual él no estuvo presente o no le dieron la oportunidad de decirle a la comunidad del Chaco por qué él quiere ser gobernador de la provincia, en vez de estar disfrutando de su tranquilidad, de su jubilación. No, él ve con preocupación de que esto se puede solucionar, de que esto se puede salir adelante, y por eso él quiere ser gobernador. Pero la gente quiere escuchar de él esa propuesta, y sería bueno tenerlo acá en nuestros estudios para que le explique y le cuente a la gente por qué quiere hacer todo esto que realmente le decía recién. Bueno, lo vamos a invitar al candidato a gobernador, pero bueno, Juan Carlos Basilés Ivanov es un hombre que quiere volver a ordenar la provincia, como ya lo hizo cuando estuvo. Sí. No hay mucho secreto, la propuesta de él es
hacer lo que ella hizo cuando estuvo a cargo de la provincia. Y nosotros nos basamos en las premisas de la seguridad, del orden y de la justicia, pero también de todas estas cuestiones que hoy te estuve comentando Tal para cual. poder acompañar al campo, porque el campo no es un enemigo, el campo es Así el es. que nos ayuda al progreso. Es la herramienta, es el motor de la economía, porque Así es. si no funciona el campo, yo no sé qué hubiesen hecho, de dónde sacarían los productos para hacer la parte alimentaria, porque realmente todo viene de ahí. Sí, yo veo con mucha preocupación que los jóvenes hoy crean o sientan, porque he escuchado candidatos muy jóvenes de otros partidos políticos diciendo que que la provincia del Chaco es la provincia de las no oportunidades o donde no hay oportunidades. Yo Ajá. creo que es una provincia rica, Sí, que hay que saber explotarla, que tenemos muchísimas oportunidades para así es. poder vivir tranquilos y vivir bien, y que lo vamos a poder lograr con Juan Carlos Basilés Ivanov gobernándonos. Así es. La verdad que qué enriquecedor charlar con usted, doctora, y realmente escuchar ese tipo de propuesta que tiene el Frente Integrador para esta comunidad del Chaco, que qué importante que la gente, y principalmente los jóvenes, che, empiecen a mirar y a escuchar y a tratar de no apurarse y resuelvan bien. Este programa que ha grabado usted lo puede escuchar una y mil veces en YouTube, en Instagram, en Twitter y obviamente en Facebook. La temperatura en la ciudad de Resistencia 25 grados, primaveral la noche, 52% la humedad, lo que hace de que esté algo lindo la noche fresquito para sentarse en la costanera. Costanera que no tenemos en el Chaco, che. Tenemos que ir a Corrientes, teniendo 14 kilómetros de costanera que nadie lo ha usufructuado. Ojalá que venga un gobierno, che, y se preocupe por el turismo en nuestra provincia. 2,63 metros nuestro río en el puerto Barranquera creciendo, gracias a Dios. Doctora, qué importante esto que decía recién, el tema del turismo y que a nadie parece interesarle, porque es una empresa sin chimenea y que realmente deja mucho, mucho dinero en cada evento que uno a veces critica al que organiza, pero después los grandes hoteles o casas de familia albergan demasiada gente. La verdad es que el Frente Integrador tiene un proyecto muy interesante para fomentar el turismo Ah, qué bueno. receptivo y local. Sí, Nosotros creemos en la biodiversidad que buenísimo. vive nuestra provincia, que tiene nuestra provincia, por eso decimos que es muy rica. Sí. Y queremos, por supuesto, fomentar el turismo a través de este proyecto de ley. Y si el doctor Juan Carlos Basilea Ivanov, cuando sea nuestro gobernador de la provincia del Chaco, seguramente nos va a estar acompañando. Qué bueno, ¿eh? Así que ustedes lo escucharon, ¿eh? Ustedes que están ahí, atentos, ¿eh? Que están tomando su decisión de acuerdo a la propuesta que se va manejando aquí en esta mesa de trabajo de Radio ATC, en este programa A Través del Así es, Cristal. desde el 2020, en plena pandemia, que nosotros viajamos, recorrimos la provincia en la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros éramos funcionarios públicos y teníamos autorización para circular, Sí. atendiendo a las personas con todos los recaudos necesarios, por supuesto, y trabajando. Y vimos las necesidades que hay y vimos todo lo que se puede hacer para fomentar el turismo receptivo y local, porque realmente viene mucha gente y pasa de largo de nuestro Chaco. Así es. Tenemos que ser un punto turístico para poder también promover, o sea, tenemos el campo y también tenemos el otro tipo de ecosistemas que tenemos que saber explotar. Tal cual, ¿eh? Y a veces uno dice una grosería, a veces una huevada, como dice un amigo. A veces pasan por arriba nuestro, algunos se caen, che, como cayó ese Beneta en el campo, pero bueno, ese no era turista, ese estaba pasando nomás por No, pero arriba. tenemos monte, tenemos ríos, tenemos animales, Sí, así que tenemos una fauna muy linda, una ¿eh? fauna muy linda, y no solamente conocerla, sino también saber explotarla. Y creo que todos los chaqueños tendríamos que conocer toda nuestra provincia, y eso se tendría que fomentar Tal cual. en un trabajo mancomunado con turismo y educación. Hablando de conocer, ahí en Colonia Benítez, doctora, y lo hago extensivo a los oyentes, en Colonia Benítez, en el Paseo Yaguares, hay una flor que únicamente se puede ver con lupa. Es la flor más chiquita y una de las flores más chiquitas del mundo que tiene nuestro Chaco en Colonia Benítez y que nadie propone o impone esto que está diciendo la autora Pero Tazú de este proyecto de turismo que tenemos y que realmente es el futuro, che, porque
guarda que estamos entrando en este contacto con la naturaleza que va a dejar mucho dinero, ¿eh? A través de la inteligencia artificial, usted que maneja todo ese tipo de los software que hay, pregunte a la inteligencia artificial cuál es el trabajo del futuro y fíjese que le habla de ambientalismo. No solo, sí, también valorar la cantidad de aves que tenemos, Sí, porque cuando uno va y contempla el paisaje de las flores que sí. tenemos, también el avistaje que hay es De- impresionante y viene mucha gente de otros lugares, otra parte del mundo a ver todas las aves y los animales que Mira, tenemos. y no le sabemos Y usufructuar. no sabemos usufructar. Qué bárbaro. Ahí está la dolarización que tantos jóvenes hablan. Ahí está, ¿eh? Lo dijo la doctora, ¿eh? Dejen de pensar en el dólar, che, porque el dólar no es el 1 a 1, muchachos. No vayan a creer que con 100.000 pesos van a tener 100.000 dólares, ¿eh? Guarda, el dólar hoy creo que está en 750, ¿eh? Multipliquen un dólar 750 por lo que usted quiere y va a ver que no llega a la cifra que es. Gracias, doctora Perotazú. Muchas gracias a usted como siempre. Bueno, ha sido la doctora Clara Perotazú, candidata a diputada de la provincia del Chaco, como todos los jueves, la voz del Frente Integrador aquí por Radio ATC a partir de las 20 horas hasta las 21. Gracias a todos ustedes. Mañana va a estar con nosotros, como siempre, todos los viernes, los Nonoche. Van a venir a contarnos qué está pasando y qué va a pasar en estos próximos campeonatos que están teniendo. Che, creo que están viajando a Mendoza o a Córdoba. Mañana vamos a chumear ese tema. Van a volver con alfajores entonces. Ah, bueno, vamos a esperar, che, ahí dice que nos va a traer. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.